Un saludo para todos ustedes, queridos amigos y amigas que comparten con nosotros día a día esta experiencia de el café espiritual. Quiero compartir con ustedes una de las preocupaciones que tenemos, pues desde siempre hemos tenido en la iglesia, y es el hecho de las personas que entran a formar parte de nuestra experiencia cristiana, entran a formar parte de nuestra iglesia. Durante la historia del cristianismo, siempre ha habido como esa tensión entre la cuestión institucional, es decir, el hecho de la validez o la importancia que tiene el hecho de yo pertenecer directamente a la iglesia, pertenecer explícitamente a la iglesia, es decir, ser bautizados, bueno, hablemoslo en términos actuales, ir a misa, rezar el rosario, respetar al Papa, creer en la experiencia de la oración dentro de los ámbitos, dentro de los parámetros concretos de una parroquia, de una diócesis, lo institucional, ¿sí? Cumplir las normas institucionales, etcétera, etcétera. Esa importancia y a veces hay como una especie de pugna, como lo decía, a veces hay un conflicto entre la perspectiva más actual de el hecho de creer en Dios, de hacer oración, de tener una experiencia espiritual particular, casi que individual, que no es mala, ojo, no es mala, pero pues siempre ha habido como esa tensión y esa preocupación. Bueno, muchas personas hoy en día afirman, yo creo en Dios, pero pues no necesito ir a misa, no necesito rezar el rosario, no necesito hacer novenas, no necesito ir a la parroquia, porque pues Dios está en todas partes y a mí me escucha, ¿cierto? Entonces esa tensión, ¿sí? Esa tensión. Quiero plantear el día de hoy ese tema, ¿sí? Esa preocupación, para que la tengamos en cuenta, que es una preocupación que de pronto tenemos muchos, que tienen ustedes y yo en diferentes perspectivas, que tienen entre otros muchos los pastores, que el obispo, que los párrocos, los sacerdotes están ahí como en esa tensión de, pues la gente está creyendo en Dios porque la perspectiva espiritual es absolutamente fuerte, sobre todo en estos días, contrario de pronto a muchos pensadores que afirman que la dimensión espiritual se está acabando. No, todo lo contrario, hay mucha espiritualidad entre nosotros, en la humanidad, pero desde ámbitos diferentes, ¿cierto? Entonces, esto no es para criticar a las personas que de pronto dicen tener una experiencia espiritual concreta, cercana con Dios, independientemente de la mediación institucional de la iglesia, parroquia, diócesis, sacramentos, prácticas religiosas, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces ese es el punto que planteamos el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la preocupación? O más bien, ¿en qué consiste esta preocupación? En que si yo no voy a la iglesia, entonces no estoy cumpliendo realmente. Eso tiene algo de sentido, pero no es, digamos, la perspectiva completa. La idea es que volvamos al Evangelio, ¿cierto? Volvamos al Evangelio. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio? ¿Qué nos dice Jesús en su experiencia de vida dentro del contexto de la Sagrada Escritura? Realmente Jesús está en contra de muchas de las perspectivas institucionales de su momento. ¿Sí? Solamente con el hecho de afirmar que el hombre es para el sábado, que el sábado es para el hombre, perdón, y no el hombre para el sábado, ahí ya hay una perspectiva muy importante, porque el sábado era fundamental como institución, fundamentalísimo. El tema del templo, fundamental como institución, ¿sí? El cumplimiento de la ley, pongo en evidencia, por ejemplo, el texto de la mujer entre comillas pecadora, que eso, tildarla de pecadora, pues ya no es tan fácil, ¿sí? Pero nosotros lo reconocemos así, la mujer entre comillas pecadora, cuando según la ley había que apedrearla, pero Jesús pone por encima, y esta es la clave, Jesús pone por encima de la institución,
por encima incluso de la norma, del cumplimiento general de la norma, por encima la dignidad de la persona humana. Mis queridos amigos y mis queridas amigas, si nosotros queremos que las personas entren a formar parte de nuestra realidad eclesial, que es una de las preocupaciones que tienen muchos, lo primero que hay que hacer es precisamente eso, poner a la persona, a la dignidad de la persona por encima de nuestras normas. El derecho canónico, con lo bien hecho que se ha hecho, con la verdad que diga, con todo lo que hay allí, el derecho canónico no está por encima de la persona humana, ¿sí? De hecho, el criterio para aplicar el derecho es la persona, por encima de la norma escrita. Porque si no, estamos volviendo al judaísmo que estaba, digamos, en el contexto del mismo Jesús y que el mismo Jesús criticaba. Poner por encima la norma, por encima de la persona. Eso es lo que nos hace a nosotros perder fama, entre comillas, hablemos así, de términos muy cercanos, perder fama con respecto a la humanidad. Porque resulta que las personas no creen en la iglesia, no creen en nosotros, es porque nosotros no estamos dando testimonio de lo que estamos hablando, no estamos dando testimonio de lo que estamos profesando. O sea, hablamos de una experiencia de fe, del reino de Dios, de la justicia, de la paz, de la fraternidad, y pensamos que solamente con el hecho de ir a misa los domingos y rezar el rosario todos los días y hacer la novena a todos los santos, estamos cumpliendo. Y entonces salimos de misa a echar chisme, y entonces salimos de misa a murmurar de la otra persona, y entonces vemos la situación difícil de nuestro vecino y nos da igual, ¿cierto? Y en muchas ocasiones, discúlpenme esta expresión, en muchas ocasiones son precisamente los que más van a la parroquia quienes más se les identifica como los chismosos o las chismosas, como los que murmuran, como los que inventan, como los que están ahí pendientes de los problemas de los demás, los que más critican, los que más dan antitestimonio. Esto es algo que se ve todos los días en nuestras parroquias. Y entonces llega una persona a querer formar parte de nuestros grupos y es la persona criticada, y es que este se viste de esta forma, y es que mire cómo se peina, y es que este vive en unión libre, y es que este no sé qué, y es que este tiene moza, y es que esta tiene mozo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la clave concreta para que nuevamente a nuestras parroquias, a nuestros grupos, a nuestra realidad eclesial, institucional, pues a esta realidad lleguen las personas? Hay una frasecita bíblica que es la clave, la promoción más importante, más fundamental, desde la cual el cristianismo empezó a crecer en tiempos de hace 2000 años, y es lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Una sola frase. La gente decía, cuando veían a los cristianos reunirse en las casas a celebrar la cena del Señor, lo único que decían, o digamos lo que más resaltaban los grupos de los cristianos, solamente era esto. Atención, oídos abiertos, ojos despiertos, miren cómo se aman. Punto. Cuando en nuestras parroquias, cuando en nuestras comunidades, lo primero que hay en nuestros grupos es odios, rencillas, afanes de poder, quién es el que manda, quién es el que más quiere al párroco, quién es el que más le gusta al párroco, a estas señoras a la que más nombra el párroco, a la que más nombra el vicario parroquial, a estas a la que ponen a hacer todo, etcétera, etcétera. Cuando hay todo ese tipo de ambiente pesado en nuestras parroquias, olvidémonos, la gente no va a querer entrar allí. En cuestiones generales, ¿quién iría a entrar en esa cueva? ¿Sí?
en esa situación, en ese ambiente tan pesado, en esa atmósfera tan maluca. Si no ven cómo nos amamos, la gente no va a querer ir, no va a querer asistir. Nuestros grupos se van a quedar vacíos, los jóvenes no van a asistir. Si nosotros somos los que primero criticamos a los jóvenes, de pronto las personas un poco mayores dentro de las parroquias, si la abuelita o el abuelito que va a la parroquia, y es que ese muchacho, ¿por qué se viste así? Etcétera, etcétera. Si somos los que primero criticamos, si somos los que primero estamos viendo los defectos en los demás, en últimas, si somos los que menos nos amamos, yo prefiero creer en Dios sin mediación institucional, sin mediación de iglesias, sin mediación de curas, sin mediación de misas, sin mediación de sacramentos, sin mediación de nada. ¿Quiénes son los culpables del ateísmo actual? Nosotros los cristianos. Somos los primeros culpables. Pues bien, reflexionemos y sigamos tomándonos el cafecito espiritual dentro del punto de vista de la experiencia cristiana que nos llama a ser más testigos, a ser más amor, porque el triunfo del cristianismo no es que haya mucha gente tal vez en nuestras parroquias, es que nos amemos mucho, porque si nos amamos mucho, eso va a atraer gente. Que Dios los bendiga.